En las últimas décadas, las disputas en torno a la explotación de recursos naturales marítimos, así como las zonas económicas exclusivas y la soberanía que las corresponde, se han multiplicado exponencialmente, evidenciando un cambio en el paradigma internacional. Ahora sí, el mar y sus derechos toman un papel fundamental en nuestra realidad actual. Pero ¿cómo funciona el derecho internacional? ¿Cómo se distribuyen los diferentes estados los derechos sobre el mar? Pues precisamente eso es lo que vamos a tratar en este vídeo. Mi nombre es Mateo y te doy la bienvenida a la sala política de Political Room. Para entender bien esta cuestión, lo primero que necesitamos es acudir al derecho, al marco legal que la regula. Concretamente, en este caso es la Convención de Derechos sobre el Mar que realizó las Naciones Unidas en 1982. Esta gran convención estableció al final los derechos que tenían los estados sobre el mar. En concreto, tenemos que acudir a lo que se conoce como la zona económica exclusiva, el mar territorial y la línea de base. Bien, expliquemos estos conceptos de forma sencilla. La CONVEMAR, que es como se conoce por sus siglas, establece en primer lugar la creación de una línea de base. Esta línea va a ser sobre la cual se va a calcular el número de millas que le corresponde a cada estado, es decir, las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva parten de la línea de base. La línea de base no se traza directamente sobre la costa, es más, suele ser una recta o una diagonal que se traza un poquito más adelante, incluyendo lo que se conocen como las aguas interiores, esenciales para cualquier estado y que afectan directamente a su soberanía y a su autoridad. Una vez que partimos de esta línea de base, las 12 primeras millas náuticas se conocen como el mar territorial. Aquí el Estado aún conserva plena soberanía, es decir, tanto sobre el suelo como el agua como el aire. Tiene plena soberanía el Estado. ¿Por qué? Porque de nuevo entramos en un territorio muy cercano al final a lo que sería la costa y por tanto se necesita tener un control absoluto sobre el mismo. Si bien es cierto, ya existe un paso inocente, esto es el derecho de cualquier navío extranjero a circular por las aguas siempre y cuando sea, como bien dice el nombre del derecho, de paso, es decir, simplemente porque transita por el mismo. Pero quitando esta excepción, la soberanía la retiene de manera absoluta el Estado. Las siguientes 12 millas náuticas, es decir, entre la 12 y la 24, se conoce como la zona contigua. Aquí el Estado aún tiene mayor soberanía que sobre lo que sigue, aunque sí que es verdad que ya no tiene plena soberanía, pero conserva cierta soberanía en torno a cuestiones como migración, aduanas o fiscalidad. Es decir, aún tiene unos derechos privilegiados sobre esta zona, pero es cierto que ya no es plenamente soberano de la misma. Así pues, y como hemos visto, aunque la zona económica exclusiva parte de la línea de base y se extiende por 200 millas náuticas, las primeras 24 guardan unos derechos y una soberanía especial. Sin embargo, a partir de las 24 millas hasta las 200, estos derechos ya se limitan y se concretan mucho más. Concretamente, en este espacio, en esta franja territorial, los estados van a conservar derechos sobre el suelo y el subsuelo marítimo, en el sentido de que van a poder explotar lo que se encuentre en el lecho marino y por debajo del mismo. También van a guardar soberanía sobre los seres vivos que habiten estas aguas, es decir, toda actividad pesquera va a tener o va a necesitar de su aprobación. También estos derechos sobre la zona económica exclusiva afectarán a la producción de energía. Por ejemplo, el Estado que tenga una zona económica exclusiva podrá instalar parques eólicos marinos en la misma y también a la creación de islas artificiales que habitualmente se utilizan para establecer bases militares y también al final cualquier tipo de investigación científica, por ejemplo, para examinar el lecho marino o perforarlo en busca de minerales. Todo esto, como vemos, entra dentro de la esfera del Estado, pero sí que es cierto que ya lo que viene siendo el agua como tal no le pertenece. Es decir, los barcos de otras naciones pueden transitar perfectamente estas aguas sin pedir permiso al Estado en cuestión. Lo que no pueden hacer es realizar determinadas actividades que estén bajo su jurisdicción, que son las que hemos mencionado anteriormente.
Ya por último, cabe destacar que es posible extender la soberanía de los estados más allá de las 200 millas náuticas, siempre y cuando se demuestre ante una comisión de las Naciones Unidas que lo que sería la plataforma continental, es decir, la corteza terrestre que parte desde la costa y se adentra dentro del mar, se extiende más allá de las mencionadas 200 millas. Concretamente, esta extensión de soberanía puede alcanzar hasta las 350 millas náuticas y eso sí, nada más se limitaría a la explotación del fondo marino, del lecho marino y el subsuelo. Es decir, no se aplica ya a los animales que viven en las aguas o a la explotación en sí del agua y su superficie. En este sentido, es posible conseguirlo, como digo, siempre y cuando que se demuestre científicamente esta extensión de la plataforma y siempre y cuando no exista una disputa con otro estado, ya que es habitual que la Comisión de las Naciones Unidas no se pronuncie sobre aquellas ampliaciones en las que otro estado entra en disputa, de tal manera que directamente se inhibe, no contesta esa parte y procede nada más a conceder aquella ampliación que simplemente se hace sobre mar abierto y que no entra en conflicto con absolutamente nadie. Por poneros ejemplos del mundo iberoamericano, Portugal ha ampliado su plataforma continental tanto en lo que sería la Portugal continental y europea como en sus territorios insulares, esto es Madeira y las Azores. Algo parecido intentó Argentina en el año 2009 cuando solicitó la ampliación de la plataforma continental por más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados. Ahora bien, finalmente la comisión solo le concedió 340.000 kilómetros cuadrados, que no es desdeñable, pero que suponía un gran recorte respecto a la petición original, y ya os podéis imaginar por qué fue. Pues por las Malvinas. Esto es el choque que hubo ahí con el Reino Unido, ya que aunque de facto las islas están controladas por los ingleses, pues su soberanía es reclamada y reconocida por diferentes estados a favor de los intereses argentinos, pero en cualquier caso, como ya hemos dicho, al haber un conflicto de intereses entre dos estados respecto a esa ampliación, en esa parte la comisión decidió no pronunciarse y por tanto reconoció los 340.000 kilómetros cuadrados que exclusivamente crecían hacia mar abierto y beneficiaban en este caso los intereses argentinos. Otros casos también muy notables sería por ejemplo el de la India, que ya en 2009 solicitó una ampliación de 840.000 kilómetros cuadrados, especialmente relevante la ampliación que solicitó en el archipiélago, en las islas de Andamán y Nicobar, recordemos muy cercanas al estrecho de Malaca, el mayor paso comercial del mundo ahora mismo y por tanto con una relevancia geoestratégica clave que por supuesto no era inadvertida para la India. Asimismo, especial es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho reclamaciones por valor de 1,5 millones de kilómetros cuadrados en diferentes partes del globo. Concretamente en el Ártico, el Estrecho de Bering, el Golfo de México, la fachada atlántica y pacífica y las Islas Marianas. Sin embargo, en el caso estadounidense y teniendo en cuenta que además si se le concedieran estas reclamaciones obtendría una ampliación de soberanía mayor a la que consiguió con la compra de Alaska en 1868, cabe destacar que lo cierto es que el gigante americano, que el tío Sam, no ha firmado la CONVEMAR, no participa de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, algo que desde luego me es particularmente extraordinario porque, como digo, de esta manera las reclamaciones no tendrían ningún fundamento. Por último ya, y para también destacarlo en el vídeo, por supuesto, el mayor problema que enfrenta esta Convención del Mar, aparte de los países no firmantes, que como hemos dicho, Estados Unidos no es un país que ha firmado esta convención, también tenemos el problema, por supuesto, de que los estados muchas veces amplían de facto su zona económica exclusiva sin contar con el permiso del resto de sus vecinos. Asimismo, también es especialmente problemático la situación de aquellos territorios cuya soberanía es reclamada por varios países, aunque normalmente de facto suele haber un país que las administra, que administra estos territorios. Muchas veces cuando la soberanía no está clara desde un punto de vista legal, al final reina la ley del más fuerte, que es lo que podemos ver por ejemplo en el mar de China Meridional, donde aunque hay países como Vietnam, Filipinas, Brunei o Japón que se disputan diferentes territorios, al final China normalmente consigue imponerse, ya que a falta de una legalidad concreta,
pues la fuerza y al final la extensión de tus milicias pesqueras y de tus barcos guardacostas apoyados en última instancia en el ejército, pues te permiten poco a poco hacerte con el territorio e ir estableciendo pequeñas bases marítimas, incluso en islas artificiales, para poco a poco controlar todo aquello que es de tu interés. Así pues, llegamos al fin del vídeo y ahora os toca responder a vosotros. ¿Qué opináis de la Convemar? ¿Creéis que es un éxito sin paliativos? ¿Creéis que fue una convención que cambió y marcó el curso de la historia? ¿Qué opináis de aquellos países que no firman o no respetan el derecho del mar? ¿Qué solución daríais? ¿Creéis que esta convención es el futuro o al final, como suele ocurrir en el derecho internacional, primará la voluntad del más fuerte? Pues nada, espero leeros en comentarios y poquito más. Desearos una feliz Navidad, recordaros que el canal, como siempre, pertenece a un periódico digital de Political Run en el que tenéis contenido exclusivo por tan solo 9,99 € al año. Todos los vídeos que yo hago se basan en artículos del canal. Os dejaré, por supuesto, el artículo que trataba sobre esto o varios artículos en la descripción del vídeo. Y poquito más. Darme like, suscribiros a mi canal. Espero que el contenido os resulte agradable. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.